Hola amigos, ¿cómo están? Resolveremos la guía de biología, el tema de fotosíntesis y respiración celular. Así que por favor te pido mucha atención durante la clase. También por favor comparte el video, suscríbete y lo más importante, toma apuntes para que aprendas mejor. ¿Está bien? Si tú tomas apuntes, le pones ganas y una alta concentración, verás que aprenderás mejor y más rápido. ¿Está bien? Entonces ya sabes, comparte el video, suscríbete y ponle muchas ganas. De esa manera aprenderás rápido y afrontarás con éxito el examen de selección. Muy bien, entonces empecemos. Comenzaremos con el tema de fotosíntesis. ¿Está bien? Fotosíntesis, así que prepárate. Y empezamos ahora. Existen seres vivos autótrofos y también seres vivos heterótrofos. Los seres vivos autótrofos se caracterizan porque por sí solo producen su propio alimento. Por ejemplo, las plantas, las algas y las cianobacterias, que son un tipo especial de bacterias. Por ejemplo, las plantas usan luz solar, usan agua del suelo, dióxido de carbono de la atmósfera y con esos tres factores generan glucosa, que vendría a ser su alimento. La glucosa les sirve a la planta para poder crecer, para poder florecer, para poder fructificar. ¿Está bien? Si la planta produce mucha glucosa, entonces la almacena como glucógeno o como almidón, ¿cierto? Como almidón. ¿Dónde? En los tubérculos o también en las raíces. ¿Está bien? Ahora, la planta también con la glucosa puede formar celulosa, y la celulosa es muy importante para la pared celular de las células vegetales. Entonces te das cuenta que para la planta es muy importante la glucosa, ya que se alimenta con ello, produce su celulosa, ¿cierto? Y también pues se prepara para épocas de sequía, ¿no? De sequía, almacenando pues almidón en los tubérculos o también almidón en las raíces. ¿Está bien? Muy bien. Mientras que los heterótrofos se caracterizan porque no pueden producir su propio alimento, sino que necesitan ingerirlo de otro ser vivo, ya sea otro ser vivo formado pues de que no sea vegetal o también de los propios vegetales. Por ejemplo, aquí tenemos un leopardo. Los leopardos no presentan clorofila, no presentan cloroplasto, entonces no hacen fotosíntesis. Por ello son heterótrofos, necesitan ingerir alimentos ya elaborados. En este caso pues no se come una planta, se comen un animal pequeño. Por ejemplo, puede ser la cría de un búfalo, ¿cierto? Sin embargo, un conejo también es heterótrofo, pero se alimenta pues de plantas. ¿Está bien? Entonces, no importa si se alimenta de carne o se alimenta de plantas, el simple hecho que se alimente de otro ser vivo, ya sea planta o animal, implica que es heterótrofo. ¿Está bien? Aquí también tenemos a los honguitos, ¿no? Los honguitos también son heterótrofos. Pero la diferencia entre un leopardo y un honguito es que el leopardo cuando se alimenta ingiere el alimento, ¿cierto? Por ese motivo se dice que son holozoicos, ya que ellos ingieren la comida y lo pasan a través de un tubo digestivo, mientras que el honguito no ingiere, sino absorbe, y son sapótrofos. ¿Está bien? Por ejemplo, imaginemos que aquí esté un pedazo de pan. Entonces el honguito genera las hifas secretan enzimas y degradan el pan. El pan que tenía almidón ahora se convierte en glucosa, y como ya está listo comienza la absorción. ¿Está bien? Ellos no ingieren, recuérdalo, ellos absorben. Por ejemplo, aquí tenemos a un paramecio, que es un protozoario. Ellos también ingieren. Aquí está el alimento y pues por aquí ingresa, ¿no? Y aquí dentro ocurre la digestión. Algo muy importante que te quiero comentar es que si la digestión ocurre dentro de la célula es digestión intracelular. ¿Está bien? Por ejemplo, el protozoario que está aquí, paramecio. En cambio, en el caso del hongo, la digestión ocurrió fuera, ¿cierto?
las enzimas fueron liberadas fuera, el almidón del pan se convirtió en glucosa, ¿cierto? La digestión ocurrió afuera y luego recién se absorbe. En cambio aquí no, aquí se ingirió, aquí se secretó las enzimas, la digestión ocurrió dentro de la propia célula, por lo tanto es digestión intracelular. ¿Está bien? Muy bien, ya sabes ya. Se alimentan por digestión, por absorción, puede haber digestión intracelular o también digestión extracelular. Muy bien, siguiente lámina. ¿Qué relación hay entre autótrofos y heterótrofos? Mira, autótrofos, como aquí dice, ¿no? Auto, por sí mismo, trofo, comida, son seres vivos que por sí mismos producen su alimento. Heterótrofos, en cambio, se alimentan de otros, ¿cierto? Ahora, el autótrofo le da algo al heterótrofo y el heterótrofo a cambio le da otra cosa. ¿Qué será? Lo siguiente, el famoso ciclo del carbono. Mira aquí, las plantas usan CO2, ¿cierto? Y producen oxígeno. El oxígeno liberado es tomado por los animales y luego con ello pues producen otra vez CO2. Las plantas nuevamente usan el CO2, producen oxígeno y así no, continúa el ciclo. Ahora, aquí hay dos eventos muy importantes. Aquí en las plantas se llama la fotosíntesis. Durante la fotosíntesis, las plantas toman el CO2, producen glucosa y generan oxígeno. Y aquí el evento se llama la respiración celular. Con la respiración celular, los animales usan oxígeno y generan CO2. ¿Está bien? Entonces, el ciclo del carbono se basa en dos eventos. Fotosíntesis, que captura CO2, y respiración, que elimina CO2. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, de esa manera se relacionan autótrofos y heterótrofos. Siguiente lámina. La fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso anabólico, significa que genera moléculas complejas, en este caso la glucosa, ¿cierto? Y también pues se lleva a cabo ¿dónde? En el cloroplasto, que vendría a ser el organelo de la fotosíntesis. Se lleva a cabo también en plantas y algas, ya que plantas y algas verdes presentan el cloroplasto. Y obviamente aquí dentro está la clorofila, que vendría a ser el pigmento fotosintético, que obviamente también es de color verde. En la fotosíntesis, la energía luminosa del sol se convierte a energía química glucosa. ¿Está bien? Entonces, la energía del sol se convierte en energía química llamada glucosa, que como ya sabes, la planta lo usa para crecer, para fructificar, ¿cierto? Para florecer, o también almacena como almidón, o también pues construye su pared celular. La fotosíntesis necesita de agua del suelo, sales también del suelo, CO2 de la atmósfera y luz del sol, ¿cierto? Con ello genera pues la glucosa, su alimento. Las plantas sostienen la cadena trófica terrestre, ya que capturan la luz del sol y generan glucosa. Y las algas hacen lo propio en los mares. ¿Está bien? En los mares. Un beneficio de la fotosíntesis es que liberan oxígeno al medio ambiente. Con ese oxígeno nosotros los animales podemos respirar. ¿Está bien? Y producimos CO2 como desecho. La fotosíntesis se divide en dos etapas muy importantes. La fase luminosa, que se realiza en el tilacoide, y la fase oscura, que se lleva a cabo en el estroma. Tanto tilacoide como estroma pertenecen ¿a quién? Al cloroplasto. Correcto, el cloroplasto. Entonces, en el cloroplasto se lleva a cabo las dos fases, luminosa y oscura. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de una planta leñosa, un árbol. Ese arbolito está tomando agua y minerales, por ejemplo, fosfato, nitrato, ¿cierto? Los minerales con el agua conforman la savia bruta. Esta savia ahora asciende a través del xilema y llega hasta las hojitas. ¿Está bien?
En las hojitas también el CO2 es capturado, ¿está bien? Y también pues llega la luz excitando a la clorofila que está en las hojas. Con luz, CO2 y agua, la planta genera azúcar, la glucosa, y libera como desecho oxígeno, que será muy importante para que nosotros podamos respirar. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente lámina. Bueno, siguiente imagen. Aquí está la famosa ecuación de la fotosíntesis, ¿cierto? A ver, por aquí, mira. Se usa agua del suelo, CO2 de la atmósfera, luz del sol, el pigmento clorofila que está en el cloroplasto, y con todo ello se genera glucosa, C6H12O6, más oxígeno. ¿Está bien? Una manera práctica de aprender el balance es de la siguiente manera. Colocas aquí agua, colocas CO2, ¿cierto? Glucosa, oxígeno, y le colocas 666 de frente. 666 y aquí 1. Muy bien, siguiente lámina. Cloroplasto. Como dijimos, el cloroplasto es el organelo fotosintético. Características. Presenta doble membrana. Aquí está, mira. Está presente en hojas y tallos. Ahora, el hecho que el cloroplasto esté presente en hojas y tallos implica que la fotosíntesis se podrá realizar tanto en hojas, lo típico, pero también en tallos. En tallos, aunque no lo creas. Por ejemplo, los cactus presentan espinas, ¿cierto? Las espinas son hojas modificadas. El cactus antiguamente tenía hojas, pero como tenía hojas, le perdía mucha agua, porque las plantas también pierden agua. Entonces, como el cactus crecía en un lugar desértico y lo importante para él era no perder agua, entonces lo que hizo fue modificar la hoja y la convirtió a espinas. ¿Está bien? De esa manera, como la espina ahora no tiene cloroplastos, entonces el que hace fotosíntesis en el cactus es el tallo. Y te das cuenta también que los cactus tienen tallo verde, ¿cierto? Entonces, los cactus tienen tallos verdes porque sus tallos presentan cloroplasto. Y aquí se lleva a cabo la fotosíntesis. ¿Está bien? Muy bien. Y en una planta típica, pues la fotosíntesis se llevará a cabo ¿dónde? En las hojas. Pero recuerda, si el tallo es verde o la hoja es verde, implica que la fotosíntesis se llevará a cabo ahí, ya que presentan pues el cloroplasto y con ello el pigmento clorofila. Bueno, en plantas y algas verdes, ¿cierto? Presenta cloroplasto. Aquí está, mira, ven, los cloroplastos tienen la clorofila, que es de color verde. Función del cloroplasto, la fotosíntesis. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen microscópica donde se observa la célula vegetal. Las células vegetales suelen tener formas geométricas, ya que presentan pared celular. ¿Está bien? Y aquí pues se observa claramente la cantidad abundante de cloroplastos, ¿cierto? Aquí también tenemos una hoja verde, y en esta hoja verde está el cloroplasto que presenta clorofila de color verde. Aquí tenemos una estructura más práctica, ¿no? Mira, ven. Aquí está la célula vegetal. La célula vegetal tiene vacuola, tiene núcleo, ¿cierto? Y aquí está el cloroplasto, mira. Recuerda que el cloroplasto solamente está en células vegetales y no está en células animales. Hacemos una ampliación y aquí está el cloroplasto. Pero lo que es, o sea, el cloroplasto, lo que es verde es lo que está dentro, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Las granas. Y las granas a la vez contienen al tilacoide. Y el tilacoide a la vez contiene a quién, a la clorofila. ¿Entienden? Entonces, a ver nuevamente. Aquí está la célula vegetal. Aquí está el cloroplasto. Hacemos una ampliación, aquí está. Pero lo que es verde del cloroplasto, aquí está, fíjate, lo que es verde es la grana.
y la grana tiene tilacoides. Entonces el tilacoide es el que presenta la clorofila. Está bien, el tilacoide. Eso es muy importante. Bueno, respecto a las partes, aquí está, ¿no? Mira, ven, el estroma es la parte líquida que está dentro, ¿cierto? Cada disco se llama tilacoide, aquí está tilacoide cada disco, y el conjunto de discos se llama grana. Muy bien. Pero recuerdo una vez más, en el tilacoide es que está la clorofila, el pigmento fotosintético que le da a los tallos y hojas el color verde. Muy bien, siguiente lámina. Estomas para el intercambio gaseoso. A ver, ¿te has preguntado cómo las hojas capturan CO2 y cómo eliminan oxígeno? Entonces, logran hacerlo mediante una abertura, unos huequitos que se encuentran en las hojas que se denominan estomas. ¿Está bien? Entonces, los estomas están formados por células guardianas, también llamadas células oclusivas. Son dos células. Las células presentan una abertura en el medio llamada ostiolo. El ostiolo se abre cuando las células están turgentes. Y cuando se abre, pues el oxígeno sale, y el CO2 ingresa, ¿cierto? Las plantas xerófitas, o también las plantas CAM, ¿cierto? Del ciclo ácido, las crasuláceas, en ellas dos, por ejemplo, usualmente el estoma está cerrado de día y recién se abre de noche. Función del estoma, el intercambio gaseoso, es decir, que el CO2 ingrese para la fase oscura y que el oxígeno sale, ¿cierto? Para que nosotros podamos respirar. Aquí está, mira, una hoja. Aquí tenemos el haz, aquí la nervadura principal, nervadura secundaria, ¿cierto? En el embés de la hoja, en el embés, tenemos unos huequitos que se denominan estomas. Aquí están. En ese huequito estoma ingresa el CO2 por ahí y luego en consecuencia sale el oxígeno. Entonces, ¿para qué sirve el estoma? Para el intercambio gaseoso, ¿cierto? Intercambio gaseoso entre el CO2 que ingresa y el oxígeno que sale como desecho de la fotosíntesis. Ahora, ¿de qué está formado esto? Te das cuenta que tiene dos células, ¿cierto? Dos células y un huequito en el medio llamado ostiolo. Aquí está, mira, las células se llaman células guardianas o también células oclusivas. Y cuando el agua ingresa, la célula guardiana, como es una célula vegetal, experimenta turgencia. Y cuando la célula está turgente, se abre el ostiolo y se produce el intercambio gaseoso. Pero cuando el agua sale, ¿cierto? La célula guardiana experimenta plasmólisis, se cierra el ostiolo y ya no se produce el intercambio gaseoso. ¿Está bien? La entrada de agua o salida de agua está regulada por la presencia del catión potasio. ¿Está bien? Muy bien. Si el potasio entra, el ostiolo se abre porque el agua también ingresa y genera pues turgencia. Las células se hinchan y abren el ostiolo. Acá está bien. Estoma abierto, estoma cerrado. Perfecto. Siguiente lámina, fase luminosa. A ver, ahora veremos la fase luminosa. La fase luminosa se lleva a cabo ¿dónde? En el tilacoide. Depende de luz, ya sea natural o artificial. Se produce ATP, NADPH y también oxígeno. Esto es muy importante. Estos tres son los productos de la fase luminosa. Te pueden preguntar esto. Aquí está una imagen, ¿no? A ver, aquí sí, por favor, mucha atención. Aquí tenemos el tilacoide. Aquí ocurre la fase luminosa. En un inicio llega la luz solar. La luz solar llega a través de fotones. Los fotones ahora excitan a la clorofila, que se encuentra en el fotosistema 2. La clorofila entonces, al excitarse, pierde 2 electrones. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, la segunda etapa es cuando el agua se disocia en oxígeno y también en protones y electrones. ¿Está bien? A este evento se le llama la fotólisis del agua.
¿Está bien? Muy bien. Entonces el agua se convierte a oxígeno, que va al medio ambiente, a protones y a electrones. Los electrones del agua se dirigen ahora ¿a dónde? Acá, ¿no? A la cadena transportadora de electrones, ¿cierto? Primero van al fotosistema 2, luego van a la protoquinona, al citocromo B, al fotosistema 1. Este los entrega a la ferrodoxina. Finalmente la ferrodoxina entrega los electrones ¿a quién? Al NADP, y se forma pues NADPH. Este evento se llama la formación del poder reductor, NADPH. Los protones bombeados aquí, fíjate, estos protones bombeados, que cuando pasa el electrón se bombea protón, o también cuando el agua se rompe genera protón, se acumulan aquí, ¿no? En el lumen del tilacoide. Y finalmente la alta acumulación de protones hacen que salga disparado por aquí, por la enzima ATP sintetasa. Y como el mismo nombre lo dice, ATP sintetasa, síntesis de ATP, entonces cuando salen, el ADP se une al fósforo y se genera ATP. Este evento se llama la fotofosforilación del ADP para generar ATP. ¿Está bien? Muy bien, entonces ya sabes, esas son 4 etapas, luego te las recuerdo. Ahora fase oscura. Se lleva a cabo ¿dónde? En el estroma. Usa CO2 de la atmósfera, ¿cierto? Ya sabes que el CO2 ingresa por ¿dónde? Por los estomas. Ya. No depende de luz. ¿Está bien? Ojo, pero el simple hecho que no dependa de luz no significa que la fase oscura se ocurra siempre en la noche. Puede ocurrir en la noche, pero también de día. No depende de si es día o noche. Lo único que sí es cierto es que no depende de luz. ¿Está bien? Como producto tenemos a la glucosa. ¿Está bien la glucosa? A ver, aquí la flecha indica que lo que se genera en la fase luminosa se usará en la fase oscura. Por ejemplo, aquí está el CO2, ¿cierto? Que se fija. Aquí está la famosa enzima rubisco. La rubisco captura el CO2 y la une a la ribulosa 1,5 bifosfato. Este compuesto presenta 5 carbonos, más un carbono de él serían 6 carbonos. Ese compuesto de 6 carbonos es inestable y se fracciona en 2 compuestos de 3 carbonos cada uno, el famoso pega. Entonces, el pega tiene 3 carbonos, entonces se generan 2 moléculas de pega para que se hagan en total 6 carbonos. ¿Está bien? El pega significa fosfoglicerato. Ahora, el pega debe convertirse a pegal, el famoso fosfogliceraldehído. Pero para que el pega se convierta a pegal necesita de 2 cosas, ATP y también NADPH. Entonces te pregunto, ¿dónde se formó ATP y NADPH? Justamente aquí, mira, ve, en la fase luminosa se formó ATP y NADPH. Entonces, los productos de la fase luminosa se dirigen a la fase oscura. ¿Está bien? Serán usados en la fase oscura. Ahora, el pegal destina un carbono para formar glucosa, ¿cierto? Y los 5 carbonos restantes se usan para la regeneración de la ribulosa 1,5 bifosfato, para que otra vez se una al CO2, se genere 6 carbonos, se fraccione en 2 pega y continúe el ciclo. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos 4 etapas. La primera etapa es la fijación del carbono. Aquí está, mediante la rubisco. La segunda etapa se llama reducción, cuando se usa el NADPH. La tercera etapa se llama síntesis, cuando de aquí se destine un carbono para síntesis de glucosa. Y la cuarta etapa se denomina regeneración, cuando se regenera la ribulosa 1,5 bifosfato para continuar el ciclo. Entonces aquí tenemos 4 etapas y aquí también 4 etapas. ¿Está bien? Muy bien. ¿Te repito las etapas aquí o ya no? Te repito ya. A ver.
La primera etapa, la luz llega, ¿cierto? Fotoexcitación de la clorofila, pierde 2 electrones. Segunda etapa, fotólisis del agua, se disocia el agua en oxígeno, protones y electrón. Tercera etapa, la formación del poder reductor. Cuarta etapa, la fosforilación del ADP para convertirse en ATP. ¿Está bien? Y aquí pues el video otra vez lo repites y te vas a acordar. ¿Está bien? Muy bien, siguiente lámina. Fase luminosa y oscura simultáneamente. Aquí está nuevamente, fíjate, el cloroplasto, lo de grande, doble membrana. Aquí están los tilacoides, ¿cierto? Que son verdes por la presencia de clorofila, ¿cierto? Aquí se lleva a cabo la fase luminosa, que usa agua, ¿cierto? También usa luz, que excita la clorofila. Y pues como producto genera, ¿qué cosa? Oxígeno, ¿cierto? Que se va al medio ambiente. También genera ATP y NADPH. En el estroma se lleva a cabo la fase oscura, conocido como ciclo de Calvin, ¿cierto? Para ello, el CO2 es capturado, ¿cierto? Mediante la ribosa 1,5 bifosfato. También se usa ATP y NADPH que provienen de la fase luminosa, y con todo ello, el ciclo de Calvin produce pues glucosa y el azúcar, ¿cierto? Entonces, fase luminosa y oscura están bien relacionados, porque uno depende del otro, ¿cierto? Aquí es otra imagen, mira acá, el cloroplasto tiene dentro los tilacoides, aquí está, también el estroma, ¿cierto? Aquí también está nuevamente, aquí llega la luz, el tilacoide, se excita la clorofila, se genera pues ATP en ADPH, el agua se rompe a protones, oxígeno y electrones, ciclo de Calvin, se forma glúcidos. ¿Está bien? Se usa CO2 y todo lo que ya sabes. Muy bien, siguiente lámina. La cadena trófica alimentaria, ¿no? En la base de la cadena trófica o de la pirámide trófica están los productores, ya que ellos realizan fotosíntesis, y como hacen fotosíntesis generan pues glucosa. La glucosa se acumula en las hojas, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces, los que inician la cadena trófica, ¿está bien?, en la tierra son las plantas, son los productores. Ahora, a las plantas se lo comen pues los conejitos, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos serían los consumidores primarios, porque son los primeros que consumen. ¿Está bien? Al conejito se lo come una serpiente, entonces la serpiente sería un consumidor secundario. A la serpiente luego se lo come un águila, el águila sería el consumidor terciario. ¿Está bien? Muy bien. A ver, los productores, plantas, mantienen la cadena trófica terrestre, son los que generan materia orgánica, porque si ellos no están, los restos tampoco no están. Las algas marinas hacen lo propio en el mar. Algo muy importante es que solo un 10% de la energía se transfiere de un nivel a otro. Es decir, si las plantas tienen un 100% de energía, cuando sean comidas por el conejo, solamente estos aprovechan un 10% de la energía que tenía la planta, ya que el 90% se pierde en forma de calor. Aquí está la flechita. Igual también, cuando la serpiente se coma al conejito, aprovechará solamente un 10% de la energía del conejito, ya que el 90% se pierde en forma de calor. ¿Está bien? A eso se denomina la famosa ley del diezmo, ¿no? La energía se está perdiendo, ya no se está reciclando. Por tanto, el flujo de energía es acíclico, no retorna a la Tierra. Eso es verdad, ¿no? La energía se está perdiendo, va al ambiente, no retorna a la Tierra. Sin embargo, la materia presenta un flujo cíclico, es decir, regresa a la Tierra. Todos regresamos pues a la Tierra al final, ¿cierto? Entonces aquí está, mira, ven. La planta tiene masa, ¿cierto? Materia. Su materia ahora es consumida por el conejo. Ahora, la materia del conejo ahora está en la serpiente. Cuando el águila se coma a la serpiente,
la materia de la serpiente ahora estará en el águila, ¿cierto? Y finalmente en la cima de la pirámide están las bacterias y los hongos. Desintegran, degradan a los seres que mueren, ¿cierto? Y devuelven la materia al suelo para que la planta nuevamente absorba la materia en forma de nitrato, fosfato y continúe el ciclo. Entonces la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma de un nivel a otro. Y finalmente la materia regresa a la Tierra para continuar el ciclo. Entonces ya sabes, la energía es acíclico y la materia es cíclico. Y pues las bacterias y hongos son los que descomponen, ¿cierto? Muy bien. Están en la cima de la cadena trófica. A ver, aquí tenemos el primer piso, ¿cierto? El primer piso es el primer nivel trófico que está pues representado por los productores. En el segundo piso tenemos al segundo nivel trófico, que son los consumidores primarios. En el tercer nivel trófico, tercer piso, tenemos a los consumidores secundarios. En el cuarto nivel trófico tenemos a los terciarios. Es decir, siempre es uno menos, mira, ¿ve? Segundo nivel trófico, consumidor primario. Tercer nivel trófico, consumidor secundario, y así. Es uno menos. Ten cuidado en esa pregunta. Siguiente. La cadena trófica terrestre y marítima, ¿no? A ver, aquí está. Como es en la tierra, las plantas, ¿cierto? Ya sea arbustos, pastos, árboles, ¿cierto? Ellos producen glucosa y los animales se alimentan de ello. Los herbívoros se alimentan directamente del pasto, pero otros animales se alimentan pues, de otros seres vivos, los conejos, mamíferos, pequeños, etc. ¿Está bien? Entonces, esa es la dinámica pues de la cadena trófica terrestre. Y de la marítima sería algo así, ¿no? En ambos casos, el que aporta energía, ¿quién es el sol? Siempre es muy importante eso. El que aporta energía es el sol. Pero ya sabes, esa energía se pierde. No es cíclico la energía. Pero la materia sí es cíclico. ¿Está bien? Y aquí también está, mira, ve, 90% se pierde y solamente la eficiencia es de 10%. Aquí está, fíjate. Muy bien. Inclusive aquí te pongo un ejemplo, mira, ve. Aquí tienes 10.000 unidades de energía y el siguiente nivel solo toma 1000. El siguiente nivel toma 100. El siguiente nivel toma 10 y el siguiente nivel toma 1. Ahora la respiración celular. ¿Está bien? Respiración celular. A ver, empecemos. La respiración celular es un proceso contrario a la fotosíntesis, ¿cierto? Esta usa CO2, usa oxígeno, perdón, y libera CO2, ¿cierto? En cambio la fotosíntesis usaba CO2 y liberaba oxígeno. A ver, entonces empecemos. La respiración celular es un proceso catabólico, ¿cierto? Donde libera ATP. Se oxida la materia orgánica. Se degrada hasta CO2. Bueno, hasta aquí te comento algo, lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, la respiración es algo contrario a la fotosíntesis. Por ejemplo, la respiración es catabólico, la fotosíntesis anabólico. La respiración libera ATP, ¿cierto? La fotosíntesis consume ATP. La respiración oxida la materia orgánica, ¿cierto? Y la convierte a CO2. En cambio, la fotosíntesis usa CO2 y la convierte a materia orgánica. Al revés. La respiración puede ser tanto aerobia como anaerobia. Ocurre en el citoplasma y en la mitocondria, pero de los aerobios, ya que los anaerobios no presentan mitocondria. Presentan 4 etapas. La glucólisis, en que ocurre en el citosol. La acetilación, o también llamada formación de acetilcoenzima A, que ocurre en la matriz mitocondrial. El ciclo de Krebs, que ocurre en la matriz mitocondrial también. Y finalmente, la fosforilación oxidativa, que ocurre en la cresta mitocondrial. A ver, cogemos la glucólisis como primera etapa. A ver, no te ocurre en el citosol, ¿cierto? Citoplasma también si quieres. Lo correcto es decir citosol. Productos. Se forman 2 ATPs netos
2 NADH y también 2 moléculas de piruvato, o también llamado ácido pirúvico. Es una etapa que no requiere de oxígeno, es anoxigénico, ¿cierto? Ahora ciclo de Krebs. Acá debe decir cuál se confundió aquí. Bueno, acá hay un pequeño error, vamos a corregirlo, ¿está bien? Lo corrijo ahora. Ya está corregido. Ahora fíjense, entonces, vimos que la glucólisis, ¿cierto? Ocurre en el citosol, producen 2 ATPs netos, 2 NADH, 2 piruvatos y no requiere de oxígeno. Ahora la etapa 2, la acetilación. Ocurre donde en la matriz mitocondrial, es decir, entra la mitocondria. Produce acetil, NADH y también CO2. Tercero, el más importante de repente, ciclo de Krebs. Se produce también en la matriz mitocondrial. Productos. Mira, ve, un FAT, 2 CO2, 3 NAD. Entonces, de forma práctica, coloca aquí 1, 2, 3. ¿Está bien? 1, 2, 3, para que te recuerdes. Y aquí 2 CO2. Este 2 de aquí, el CO2, lo colocas adelante, para indicarte que es 2 CO2. Y un ATP. La corta etapa denominada fosforilación oxidativa ocurre en la cresta mitocondrial, que es una prolongación de la membrana interna mitocondrial, pero que se llama cresta. Produce ATP, solamente ATP, ¿está bien? Nada más ATP. Aquí se produce NAD, FAD, ¿cierto? Pero aquí en la última etapa solamente ATP. Entonces, la glucólisis ocurre donde en el citosol, ¿cierto? Y las siguientes 3 etapas ocurren donde en la mitocondria. Pero la mitocondria tiene 2 partes. La matriz, donde ocurre la acetilación y el ciclo de Krebs, y la cresta, donde ocurre la última etapa. ¿Está bien? Y se dice que por glucosa que ingresa se obtiene de 36 a 38 ATPs. ¿Está bien? Vamos a explicar más adelante a qué se refiere con esto. Aquí tenemos a Condorito, ¿cierto? Y él nos está exigiendo una explicación más detallada de la diferencia entre respiración aeróbica y anaeróbica. Así que mucha atención al siguiente esquema. Aquí tenemos a la glucosa, ¿cierto? Que es la principal fuente de energía. La glucosa se oxida, pierde electrones. Si los electrones que provienen de la oxidación de la glucosa se dirigen al oxígeno, entonces se realiza respiración aerobia. Mientras que si se dirigen a un compuesto diferente del oxígeno, como sulfato, metano, nitrato, se realiza respiración anaeróbica, típico de las bacterias. ¿Está bien? Entonces, las bacterias usan como último aceptor de electrones a un compuesto diferente del oxígeno. Por ese motivo, las bacterias hacen respiración anaeróbica. Ahora, las bacterias son estrictas cuando solamente realizan respiración anaerobia y serán facultativas cuando pueden cambiar de anaerobia a aerobia. ¿Está bien? Por ejemplo, una bacteria estricta, cuando usa sulfato metano, produce, por ejemplo, el famoso sulfuro de hidrógeno, el gas con olor a huevo podrido. Entonces, si tú vas por una calle y sientes un olor a huevo podrido que emana pues del alcantarillado, ¿cierto? De abajo de las tuberías, es muy probable que allí estén bacterias, ¿cierto? Que están usando al sulfato como aceptor de electrones, bacterias estrictas anaeróbicas. Ahora, también pues, bueno, aquí no debe ser metano, debe ser CO2 aquí. El CO2 recibe a los electrones, vamos a cambiar también esto. A ver, un momento. Aquí está, ya está cambiado. Entonces el sulfato recibe a los electrones y se convierte a sulfuro de hidrógeno. Está bien, es un producto de desecho de las bacterias estrictas, ¿cierto? Ahora, si el CO2 recibe a los electrones, se convierte a metano, ¿está bien? Como sustancia de desecho. Por ejemplo, en las bacterias metanogénicas que producen metano.
De repente tú has escuchado que las vaquitas producen metano, ¿cierto? El ganado en sí produce metano, ya que en el tracto digestivo de las vacas rumiantes se encuentran pues bacterias especializadas, ¿no? Anaeróbicas, que usan al CO2 como aceptor de electrones y generan pues metano. Por ese motivo se dice que las vaquitas pues al momento de que emiten un gas, ya sea por la parte trasera o delantera, generan metano, ¿está bien? Y por aquí pues el nitrato, ¿cierto? Se convierte en nitrito, ¿no? Entonces, metano, sulfuro de hidrógeno y nitrito son productos de la respiración anaeróbica, donde no se usa oxígeno para aceptar a los electrones. Mientras que en la aerobia se usa oxígeno y cuando el oxígeno recibe a los electrones se convierte en agua. Este agua también se llama agua metabólica, ya que proviene del metabolismo de la propia célula. Entonces, la respiración aerobia, la ecuación general es así, mira. Aquí está la glucosa que está ingresando, ¿cierto? La glucosa ingresa, aquí está, se degrada totalmente hasta CO2, se usa oxígeno, ¿cierto? Como aceptor de electrones y se forma agua metabólica. En dicho proceso también se está liberando energía, por ese motivo se dice que es exergónico, libera energía. Y la energía pues se usa para que el ser vivo pueda vivir, ¿no? Para que pueda moverse, reproducirse, crecer, etcétera. Si el ser vivo no tiene ese aporte energético, entonces pues morirá, ¿está bien? Entonces, por ese motivo es muy importante la respiración celular, porque le da energía al ser vivo, ¿está bien? Muy bien. Entonces ahora comenzaremos con las etapas de la respiración celular, ¿está bien? Muy bien, ahora sí la haremos paso a paso, así que por favor mucha atención aquí. A ver, comencemos, listos, empecemos ya. A ver, vamos a comenzar. Empezamos. Glucólisis. La glucólisis ocurre donde en el citosol se usan 2 ATPs, ¿cierto? Pero también se genera 4 ATPs. Entonces, si se usa 2 pero se forma 4, entonces la ganancia neta es de 2 ATPs. Se forma también 2 moléculas de NADH, es decir, el NAD se está reduciendo. Como te comenté, es una etapa que no requiere de oxígeno. Esta secuencia que está aquí es la que tú debes manejar. Aquí está la glucosa de 6 carbonos, está en el citosol, se convierte hasta 2 moléculas de piruvato, también llamado ácido pirúvico. En el transcurso se están liberando 2 ATPs y también se forman 2 NADH. ¿Está bien? Lo que está aquí más que nada es para explicarte los pasos, ¿cierto? Por ejemplo, mira, ven, cuando la glucosa se convierte a glucosa fosfato, usa el primer ATP. Cuando la fructosa fosfato se convierte a fructosa 1,6 bifosfato, usa el segundo ATP. Entonces aquí están los 2 ATPs usados. Y luego cuando el pegal se convierte a piruvato, ¿cierto? Forman 2 ATPs. Luego el DAP se reconvierte a pegal, continúa el ciclo y genera 2 ATPs más. Entonces en total 4. Por lo tanto la ganancia neta es de 2 ATPs. Por aquí también está, fíjate, la formación de NADH, ¿cierto? NADH, por un pegal un NADH y luego el pegal otra vez hace y se forma otro NADH, ¿cierto? Recuerda que el DAP se convierte a pegal y continúa el ciclo. Entonces el pegal hace 2 veces lo mismo. Muy bien. Entonces, ahora te pido que te ubiques. Entonces, el ácido pirúvico piruvato, ¿dónde está? En el citosol. Se formó en el citosol. Entonces, siguiente lámina, aquí está formación del acetilcoenzima A, o también llamado acetilación. Ocurre en la matriz mitocondrial, se forma una tacha, se libera un CO2, el piruvato se convierte a acetil, muy importante. Aquí está la mitocondria, ¿cierto? Aquí está el piruvato que se había formado donde en la glucólisis, ¿cierto? Que está donde en el citosol. El piruvato que está en el citosol debe ingresar a la mitocondria. Aquí está adentro, mira. Todavía presenta 3 carbonos. Automáticamente, cuando se encuentra en la matriz,
pierde un hidrógeno y ese hidrógeno perdido lo captura un NAT. Por tanto se forma un NADH. El piruvato luego pierde un carbono en forma de CO2. A este evento se llama descarboxilación. De esa manera el piruvato ya no tiene 3 carbonos, sino que tiene ahora 2 carbonos y se convierte a acetil. ¿Está bien? De 2 carbonos. Ahora el acetil se une a una coenzima A que se encuentra aquí también en la matriz y juntos forman el complejo llamado acetilcoenzima A, que presenta también 2 carbonos. Entonces decimos que los carbonos son del acetil, ya que la coenzima A no aporta ningún carbono. ¿Está bien? Entonces ya terminó la segunda etapa. Fíjate aquí, el acetilcoenzima A, ¿dónde está? En la matriz, ¿cierto? Mitocondrial. Entonces tercera etapa, ciclo de Krebs. Lugar, matriz mitocondrial. Se oxida el acetil, se regenera el oxalacetato, se forma 3-NADH, un FADH, 2CO2 y un GTP, equivalente a un ATP. La glucosa se degrada totalmente hasta CO2 en esta etapa. Fíjate aquí, aquí estaba el acetil-CoA, ¿cierto? De la etapa anterior. Este ahora se dirige a ¿dónde? Al famoso ciclo de Krebs, o también llamado ciclo del ácido cítrico, o también ciclo del ácido tricarboxílico. El acetil de 2 carbonos se une a un compuesto llamado oxalacetato, que presenta 4 carbonos. Entonces, 4 carbonos aquí, más 2 aquí, te forman el citrato de 6 carbonos. ¿Está bien? Ahora, este continúa el ciclo y finalmente el que se regenera es otra vez el oxalacetato. ¿Está bien? Por ese motivo aquí se coloca, mira, se regenera el oxalacetato para que luego pueda unirse a otro acetil y continuar el ciclo. Entonces, ¿cuáles son los productos del ciclo de Krebs? Aquí está, nuevamente, un FAT, 2CO2 y 3-NADH y también un GTP, ¿cierto? Mira, ve, los 2CO2 que se forman, aquí están, mira, ve, aquí están. El FAT que se formó está aquí, al nivel de succinato a fumarato. Los 3 NAT que se formaron están aquí, mira, ve, 1, 2 y aquí 3, cuando se convierte de malato a oxalacetato. Entonces, estos 2 CO2 formados, ¿a quién le pertenecen? Al acetil. Entonces el acetil se está degradando totalmente. Por ese motivo decimos que la glucosa se terminó de degradar, porque recuerda que la glucosa primero pasó a ¿qué? A piruvato, luego el piruvato pasó a acetil y finalmente el acetil pasó a ¿qué? A CO2. De esa manera la glucosa ya se degradó totalmente en el ciclo de Krebs. ¿Correcto? Y aquí está la última etapa, ¿cierto? El GTP, ¿cierto? Cuando se forma pues de succinil-CoA a succinato. Básicamente deseo que te aprendas solamente estos productos. Esto ya lo vas a aprender en la universidad. Siguiente, la última etapa, ¿cierto? Sucede de la siguiente manera. Aquí tenemos la mitocondria, ¿está bien? Recuerda que lo que está aquí afuera es el citosol, lo que está dentro de la matriz, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos al famoso director técnico cresta mitocondrial. Ahí está. Director técnico cresta mitocondrial y está convocando a todos los NATIFAT formados. ¿Está bien? Todos. Por ejemplo aquí durante la etapa de formación de acetilcoenzima A se forma un NAT, ¿cierto? Repasa el video, te darás cuenta que se forma un NAT aquí y se dirige aquí a la cresta. Durante el ciclo de Krebs se forma 3 NAT y un FAT y también van a la cresta. Durante la glucólisis se forman 2 NADH y también van a la cresta. Es decir, la cresta hace un llamado, ¿cierto? Hace un llamado de todos los NAT y todos los FAT formados. Ahora, ¿por qué motivo los NAT y FAT van a la cresta? Ya que en la cresta hay algo especial, ¿cierto? Aquí está, mira, los NAT y FAT van a la cresta. Y aquí está un cuadrado pequeño que te indica que en la cresta está esto. Mira aquí. Aquí está la membrana interna, aquí la externa. Y en la interna, fíjate, están anclados los complejos, ¿cierto?, de transporte de electrones. Entonces, los FAT y NAT van allí, dejan el hidrógeno
que está de otro color. Una vez que dejan el hidrógeno, regresan vacíos, oxidados. ¿Está bien? Entonces, va el NADPHAT, se oxidan y regresan. Regresan a traer otros hidrógenos y así. Es decir, el papel del NADPHAT simplemente es transportar hidrógenos a la cresta. ¿Está bien? Entonces, esta es la última etapa. Fíjate cómo es. La última etapa se denomina la fosforilación oxidativa. Aquí está la cresta mitocondrial, ¿cierto? Membrana interna. Aquí está complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4, coenzima Q, citocromo C, la ATP sintetasa, ¿cierto? Entonces, el NAT y FAT llegan a la cresta. La diferencia es que el NAT llega al complejo 1 y el FAT llega al complejo 2. Ambos dejan ahí los electrones. El electrón del NAT, por ejemplo, se dirige ahora a la coenzima Q, de aquí al complejo 3, de aquí al citocromo C, luego al complejo 4 y finalmente el complejo 4 lo entrega al oxígeno. Entonces el oxígeno recibe el electrón, se reduce y forma agua. Aquí está, mira, el oxígeno acepta los electrones. Por ese motivo se llama respiración aeróbica, te dije. ¿Está bien? Ahora el FAT hace lo mismo, mira, el FAT deja aquí el electrón, ya no pasa por el complejo 1, se dirige a la coenzima Q, al complejo 3, citocromo C, complejo 4 y lo entrega también al oxígeno. Entonces, como el electrón del NAT hace más recorrido, entonces bombea 3 bombeos, ¿cierto? Entonces 3 ATPs de energía por cada NAT. Sin embargo, el electrón del FAT solamente hace un pequeño recorrido y solamente genera 2 bombeos. Mira aquí, ven, aquí está el electrón del FAT, viene por acá y aquí está el primer bombeo. Continúa y por aquí está el segundo bombeo. Entonces, por cada FAT, la energía que se obtiene es 2 ATPs. Eso será muy importante cuando hagamos el balance. ¿Está bien? Balance. Los protones bombeados al espacio intermembranal se acumulan y generan un gradiente electroquímico. Eso hace que los protones salen por aquí, por la ATP sintetasa. Y obviamente, como el nombre lo dice, sintetiza ATP. Cuando el ADP se fosforile con el fósforo, entonces te genera pues ATP. Entonces, esta etapa de aquí se llama la fosforilación. Y la etapa que está aquí es oxirreducción. Por tal motivo, si juntamos ambas etapas, se denominan fosforilación oxidativa. ¿Está bien? Que es la última etapa y como te comenté, es meramente energética. Muy bien, estos son otros apuntes aparte, lo puedes leer, ¿cierto? Muy bien. Ahora el balance de energía por glucosa. Ojo, el balance se hace por glucosa siempre, no por piruvato. Entonces, aquí está lo que te comenté. Un NAT me genera 3 ATPs. Un FAT, 2 ATPs. Un GDP equivale a un ATP. Con esto hace el balance. A ver, durante la glucólisis se producen 2 ATPs y 2 NADH, ¿cierto? Pero como cada NADH vale 3 ATPs, entonces en total 8 ATPs. En la glucólisis. En la segunda etapa, formación de acetilcoenzima A, solamente se genera un NADH, 3 ATPs. En el ciclo de Krebs se genera 3 NADH, un FADH, un GTP, reemplázalo, multiplícalo y te salen 12 ATPs. ¿Está bien? Entonces ahora, en la segunda etapa que es formación de acetil y en el ciclo de Krebs, esto es por piruvato, ¿cierto? Pero tú quieres el balance, ¿por qué? Por glucosa. Entonces tú sabes que por glucosa se originan 2 piruvatos, ¿cierto? Entonces aquí multiplícalo por 2. Porque esto de aquí es por piruvato nada más. Entonces 12 más 3, 15 por piruvato. Pero como son 2 son 30. Más 8, 38 ATPs. Entonces en total 38 ATPs por glucosa. Recuerda que en la glucólisis entra glucosa. En cambio acá es piruvato. Por ese motivo multiplicas por 2. En general se dice que por glucosa se genera de 36 a 38 ATPs. Ahora, ¿cómo es esto, no? ¿Serán 38 o serán 36? Porque haciendo el cálculo matemático sale 38. Entonces la diferencia es por el tipo de lanzamiento. Entonces ahora estudiamos el tipo de lanzamiento. Aquí está, mira el tipo de lanzamiento. Lanzaderas.
A ver, primero quiero que entiendas el sistema, o sea, de qué trata. Hay dos tipos de malato y de glicerolfosfato. El primero te da 38 ATP más energético y el segundo te da 36 ATP menos energético. A ver, ¿de qué trata? Aquí está la mitocondria, la matriz, ¿cierto? Aquí está el citosol. En el citosol ocurrió glucólisis, se formó 2 NADH y también 2 ATP, ¿cierto? En la matriz ocurrió la formación de acetilcoenzima, se formó un NADH. En el ciclo de Krebs se formó 3 NADH, un FAT, ¿cierto? Un GTP también. Y pues la cadena simplemente energía, ¿cierto? Simplemente energía. Ahora, yo te comenté que la cresta mitocondrial, ¿cierto? Llama a todos los NAD y FAT formados. Entonces, este NAD viaja a la cresta. Este NAD, este FAT van a la cresta. Pero lo hacen rápido y fácil. ¿Por qué? Porque ya están dentro de la mitocondria. Ya están adentro. En cambio, este NAD que está afuera es más difícil que entre. Ya no es tan fácil. Tiene que atravesar la mitocondria. Entonces, para ello se usa una lanzadera. Se lanza los NAD del citosol, de la glucólisis. El NAD se lanza, ingresa en la mitocondria, a la matriz, y si se lanza como NAD e ingresa como FAT, es decir, hay un cambio aquí, entonces se dice que usó la lanzadera de glicerolfosfato. Pero si se lanza como NAD e ingresa también como NAD, se dice que usó la lanzadera de malato aspartato. ¿Está bien? Entonces, el NAD ingresa, se mantiene o puede cambiar. ¿Está bien? Las lanzaderas. A ver, primero estudiamos la lanzadera de malato aspartato. Ocurre en corazón, hígado y riñones. Recuerda que el NAD mantiene su NAD, ¿cierto? A ver, aquí está, ¿cierto? La membrana de la mitocondria, ¿cierto? Entonces aquí está el NAD, mira, ¿ven? El NAD que está aquí afuera. Como no puede entrar, deja el hidrógeno al oxalacetato. Este ahora, cuando recibe el hidrógeno, se convierte a malato. El malato sí tiene la capacidad de atravesar la membrana y ahora se encuentra ¿dónde? En la matriz. Cuando el malato está en la matriz, ahora entrega los hidrógenos al NAD que está dentro. ¿Está bien? Y se convierte pues a NADH. El malato luego, al entregar el hidrógeno, se convierte a oxalacetato y que luego se convierte a aspartato, el cual sale otra vez de la membrana de la mitocondria para continuar el ciclo. Entonces, de esa manera, el NAD que estaba afuera ahora está adentro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué tipo de lanzadera es? De malato, 38 ATP. Mientras que en la lanzadera de glicerolfosfato ocurre en cerebro, músculo esquelético, ocurre así, mira, ¿ve? Aquí está el NAD de afuera, ¿cierto? Que provino de la glucólisis y se lanza, ¿no? Entonces se le entrega a quién? Al glicerol 3-fosfato le entrega. Y este pues le entrega pues al FAT y se convierte en FATH. Entonces, de NAD pasó a FAT. Hubo un cambio, ¿cierto? Entonces lanzadera de glicerol fosfato. Aquí está, fíjate las reacciones en conjunto. Si te fijas bien aquí, a ver nuevamente, mira, de forma rápida. Aquí está la glucosa, glucólisis, ¿cierto? Genera aquí 2 piruvatos, ingresan, acetilación, ciclo de Krebs y finalmente el transporte de electrones, ¿cierto? En la membrana. Se acumulan con los protones y se genera ATP. Aquí está, ¿ven? ADP, ATP. Y aquí está la imagen más resumida, ¿no? En la glucólisis, ¿cierto? Genera ATP, genera NADH, el cual debe ser lanzado, ¿no? Acá está, mira, ve, lanzaderas para este NADH. Malato, 38 ATP, glicerolfosfato, solamente 36 ATP. Una vez que se lanzan, se dirigen a dónde? A la cadena de electrones para formar ATP. ¿Está bien? Muy bien. Entonces chicos, ya saben, si el video te gustó, te ayudó en tu conocimiento, dale un me gusta, suscríbete, comparte el video, pues, y pues espero haberte ayudado en algo, ¿no? Conmigo será hasta la próxima. Gracias por tu atención.